Dios. Gracias te damos la alma. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Dios les bendiga a todos y cada uno de los que nos encontramos en este lugar. Damos gracias al Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos da de haber llegado a este lugar. Gloria al Señor. Bienvenidos seamos todos una vez más a la casa del Señor. Aleluya. Es un gozo siempre llegar a su casa. Y es un gozo también el compartir de su santa y bendita palabra. Siempre le doy gracias a Dios por esta oportunidad una vez más de compartir su palabra. Le doy la gloria a Él y le doy gracias a mi pastor por la confianza que deposita en mí. Alabado sea el nombre del Señor. Así que le invito que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 11. Si usted no tiene, si usted tiene una Biblia, pero ve a su alrededor a alguien que no tiene, compártala para que también pueda ser partícipe de esta poderosa palabra. Bendito sea el nombre del Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a leer únicamente por ahora el versículo 4 y luego vamos a ir leyendo paso a paso este precioso capítulo. ¿Todos lo tienen? Amén, aleluya. ¿Todos lo tienen? Amén. No. ¿Todos lo tienen? Ahora sí. Gloria sea el nombre del Señor. El Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 4. Amén. Amén, gloria a Dios. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Y todos decimos Amén. amén. Leámoslo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Una vez más, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén, aleluya. Puede tomar su asiento y también le invito a que continúe adorando el nombre del Señor, porque Él continúa con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. El tema que traigo a compartir en esta preciosa hora es: no es para muerte. No es para muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Este capítulo 11 del Evangelio de Juan es un capítulo muy hermoso. Si vamos leyéndolo paso a paso, trae una historia que ninguno de los otros evangelios la tiene, hablando, ¿verdad?, sobre Jesucristo, sobre su resurrección. Este capítulo 11 es muy importante para el ministerio de Jesucristo, porque iba a marcar su ministerio como el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, gloria sea su nombre. El capítulo 11, ¿verdad?, en sus primeros versículos comienza narrando una historia acerca de un varón llamado Lázaro, que estaba enfermo, y sus dos hermanas. Le tocó a esta familia en ese momento, ¿verdad?, que era muy cercana a nuestro Señor, recibir o ser parte de este poderoso milagro que el Señor Jesucristo iba a llevar a cabo. Alabado sea su nombre. Esta enfermedad no es para muerte, dice nuestro Señor. No es para muerte. Esta historia comienza a narrar en los primeros capítulos. Se llevó a cabo en una ciudad llamada Betania de Judea. Así se llamaba esta ciudad, o esta aldea, o este pueblo. Ubicada, dice los datos históricos, al pie del monte de los Olivos, cerca a la ciudad de Jerusalén. Este lugar siempre, o casi siempre, la Biblia menciona como que Jesús pasaba por ese lugar, porque antes de llegar a Jerusalén, Él siempre, antes de las fiestas, pasaba por este lugar a tranquilizar, era un lugar que Él ocupaba para llegar a descansar, para llegar a visitar sus amigos. Cuenta la historia. Esta ciudad llamada Betania se llama o significa la casa de los pobres, casa de higos
o casa de la aflicción. Alabado sea el nombre del Señor. Les continúa diciendo este hombre llamado Lázaro. Su nombre viene o es una forma del nombre en hebreo llamado Eleazar, que significa a quien Dios ayuda. Bendito sea el nombre del Señor. Lázaro fue en este momento, según lo que vamos a ir leyendo, la persona a quien Dios ayudó en esos momentos con un propósito para ellos y un propósito para nosotros ahora en día. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. No es para muerte, mi amado hermano. No es para muerte cualquier situación, cualquier problema, cualquier adversidad que podemos estar pasando. Según el relato del capítulo 11, es una situación que cualquiera de nosotros pudiera pasar algún día, o ya pasamos muchos en la pérdida de un familiar. De eso se relata o trata este capítulo 11, pero va más allá, ¿verdad? Este capítulo 11 va más allá de sencillamente un familiar morir, y sino que es la importancia para en ese momento y para nosotros saber y entender que aunque este cuerpo muera físicamente, la palabra del Señor nos enseña en este capítulo que aunque nosotros muramos físicamente, hay una resurrección. Hay una resurrección donde nuestro Señor Jesucristo nos promete una resurrección para vida eterna. Una resurrección, una vida después de la muerte. Después de que nosotros muramos físicamente hablando, hay una resurrección para vida eterna, donde vamos a ir a un lugar donde nuestro Señor Jesucristo tiene preparado para nosotros. Pero aquellos que hemos recibido al Señor como único y suficiente Salvador, más o menos es un resumen de lo que se trata este capítulo 11, pero vamos a ir desglosando paso a paso para que vayamos entendiendo aún más el propósito por qué el Señor Jesús, aún sabiendo que Lázaro, posiblemente cuando ya el mensaje le llegó, Lázaro ya había muerto. Pero vamos al primer versículo. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso. No se le cobra por alabar. Te adoramos, Jesús. El versículo que leímos dice: oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Como primer punto, esta enfermedad no es para muerte. Dios habla en su palabra. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue a la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está muerto. Bendito sea el nombre del Señor. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermano y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. El Señor Jesús, escuchando el mensaje o la noticia de que su amigo Lázaro estaba enferma, nosotros en lugar de él hubiésemos corrido hacia el lugar donde teníamos aquel amigo, aquel familiar enfermo. Pero Jesús hizo todo lo contrario, porque Jesús en esos momentos quería enseñarles a sus discípulos a que si él estaba ahí, había vida. Aunque Lázaro había muerto, él les iba a mostrar su poder
porque por eso era el Hijo de Dios. Jesús dice que amaba a esa familia, igual que a usted y a mí. Él nos ama y Él entregó su vida por cada uno de nosotros. El propósito de Dios se va a cumplir, sea que usted o yo cooperemos con ese propósito, pero cuando Dios tiene un propósito que va a llevar a cabo con la vida de cada uno de nosotros, Él lo llevará a cabo, cooperemos o no cooperemos, nos guste o no nos guste. Cuando Él determina algo por llevar a cabo, por mostrar su gloria, por mostrar su poder, Él lo llevará a cabo. Entonces Jesús dice que cuando escuché esa noticia, posible los discípulos querían que Él reaccionara de una manera diferente. Quería que posible que Él fuese allá a Betania donde estaba su amigo, pero no fue así. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 2 días más donde estaban. Quiero resaltar 3 actitudes en estos pasajes bíblicos, actitudes que nosotros muchas veces tenemos cuando estamos pasando situaciones difíciles, cuando estamos pasando momentos de tribulación, momentos de problemas, cualquier momento en nuestra vida que quiera marcarnos para poder apartarnos del camino del Señor. Esas actitudes que nosotros tenemos que tener confiando en el Señor en medio de toda circunstancia. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús sabía que si Él iba, Él lo podía sanar. La palabra de Dios dice que Él, cuando el siervo del centurión estaba enfermo, dice que Él envió la palabra sencillamente y aquel hombre sanó. Aquel hombre sanó. Ahora Jesús podía hacer lo mismo. Era el mismo Jesús, pero Él no iba a hacer lo mismo en ese momento, porque quería enseñarles a sus discípulos que Él era la resurrección y la vida, que el que creía en Él, aunque estuviera muerto, iba a vivir. Y eso era lo que Jesús iba a mostrarle, no solamente a sus discípulos, sino al pueblo judío que estaba alrededor de esa familia que eran incrédulos, no creían en el poder de Dios. Asimismo, muchas veces nosotros, en medio de las dificultades, no creemos en el poder de Dios, no creemos que Dios tiene el poder suficiente para sacarnos de esa dificultad, para sacarnos de ese problema. Pero ese mismo Jesús que estuvo ahí y tuvo el poder para levantar a Lázaro, ese mismo Jesús está en los cielos y está pronto por venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Padre, por su palabra. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, después de quedarse 2 días, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Miren la actitud de los discípulos. Los discípulos tenían una actitud llena de temor, de miedo. Tenían por qué tenerla. ¿Por qué? Porque en el capítulo 10 de ahí mismo, versículos 22 y 42, Jesús estuvo a punto de ser apedreados por aquellos judíos, por el mismo pueblo, sencillamente porque ellos le preguntaban, dinos abiertamente si eres el Hijo de Dios. Mas Jesús les respondió, las obras ven, los milagros tienen, las señales tienen. ¿Qué más? O sea, Él les decía, ustedes están viendo todo lo que yo estoy haciendo y ustedes todavía vienen y preguntan si soy el Hijo de Dios. Ese era el enojo que aquel pueblo tenía en contra de Jesús. Por eso los discípulos tuvieron esa actitud de temor, esa actitud de miedo. ¿Por qué? Porque ellos le dijeron, Rabí, ¿qué quiere decir maestro? Ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Si ellos hubiesen tenido la visión de que Él era el Hijo de Dios
y que él no iba a hacer nada ahí sin que su padre le diese la orden, ellos no hubiesen procurado detener a Jesús, sino que ellos hubiesen cooperado para que Jesús fuese hacia donde estaba Lázaro y llevar a cabo el propósito de Dios. Sabemos por las escrituras que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y si todo lo que el Padre le ordenaba hacer, Jesús lo hacía. Ese era el propósito, de darle la gloria al Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Respondiendo Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús les habla de una manera que ellos traten de entender que era necesario que él fuese allá donde estaba Lázaro. Jesús les dice: el que anda de día, o sea, se compara con una persona que viaja, el que anda de un lugar para otro, si no tiene nada que temer, si no tiene nada que ocultar. No importa que las amenazas de los judíos en contra de él estuviesen ahí, no importa. Cuando nosotros tenemos esa confianza en el Señor, ante la prueba, ante la adversidad, nosotros no vamos a tener una actitud de temor, nosotros no vamos a tener una actitud de miedo. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo, que él iba de día porque él era la luz. Él era la luz de este mundo, y por eso él no tenía temor de regresar a donde estaba Lázaro. Bendito sea el nombre del Señor. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Si nosotros somos guiados por el Señor, si nosotros somos guiados por su Espíritu Santo, no temeremos, porque andamos de día. Somos luz en este mundo. Somos guiados por el Señor. Somos guiados por su poder, por su presencia. Somos guiados por su palabra. Por eso los discípulos tuvieron esa actitud de temor, de miedo. Pero Jesús no, porque Jesús desde el principio sabía a lo que él había venido, a dar su vida en aquella cruz del Calvario por cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y de los que van a venir en un futuro. Jesucristo fue crucificado en aquella cruz del Calvario. Si él fue crucificado, él lo sepultaron, él murió, pero él resucitó. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Por eso, mis hermanos, nosotros no podemos tener esa actitud de miedo, de temor, porque el Señor está con nosotros en medio de toda circunstancia. El panorama aquí no era fácil para aquellas mujeres. Habían perdido a un ser querido, habían perdido algo que tocaba sus corazones, pero el Señor quería enseñarles que aunque Lázaro estaba muerto en ese momento, iba a venir a la vida, y no solo a una vida física, sino a una vida espiritual de vida, porque lo iba a resucitar y le iba a dar ese regalo de la resurrección. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso los discípulos en ese momento no entendieron el propósito y se turbaron. Por eso nosotros muchas veces no entendemos, porque nos turbamos por la circunstancia. Pero Dios no quiere que nos turbemos, amado hermano. Esa es la primera actitud que muchas veces nosotros tenemos frente a la dificultad. Alabado sea el nombre del Señor. Dicho esto, les dijo el versículo 11: después nuestro amigo Lázaro duerme. Dicho esto, les dijo: después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él.
Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Pero mire cómo dice el versículo 15: me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Jesús le decía: estoy contento de no haber ido rápidamente, para que vean ahora que le vamos a dar la gloria al Todopoderoso, para que vean el milagro que estoy a punto de hacer. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 9, el capítulo 9 del versículo 4 dice: mientras es de día, debemos realizar lo que nos ha encomendado el que me envió, dice Jesús. Cuando llegue la noche, nadie podrá trabajar. Mientras estoy en el mundo, dice Jesús, yo soy la luz. Eso quería decirles, que Él había sido encomendado con un propósito. Jesús, con una misión importante en ese momento, les iba a demostrar el poder que Dios haría a través de él, o el milagro que Dios Padre iba a hacer a través de él. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas gracias, Señor. Bendecimos su nombre. Esta es la primera actitud que tuvieron los discípulos. Pero el pasaje sigue hablando y dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, para consolarlas por su hermano, mire, vino pues Jesús, dice, y halló 4 días que Lázaro ya había muerto. El mensajero tardó 1 día para irle a dar la noticia a Jesús. Jesús se tardó 2 días, eran 3. Jesús de regreso a Betania se tardó otro día, eran 4. ¿Por qué Jesús hizo esto? Porque para los judíos el alma reposaba 3 días, andaba 3 días reposando por ahí, buscando el cuerpo para regresar a él. Cuando pasaban 4 días, ya el alma no podía. Entonces por eso Jesús esperó 4 días, porque era la tradición judía. Recordemos que el maestro vino a Israel, al pueblo judío. Entonces el maestro se tenía que mover conforme a los judíos. Esa era la creencia que tenían. Si Jesús hubiese regresado antes, no le hubieran dado la importancia que tenía este hecho que él iba a hacer. Por eso Jesús, podemos decir, dejó o sabía que Lázaro ya había muerto cuando los mensajeros llegaron a él. Pero Jesús, en cada una de las cosas que él nos ha dejado en su palabra, es para enseñarnos a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Él, conociendo que Lázaro ya había muerto, prosiguió, ¿verdad?, con sus discípulos hacia aquel lugar. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Aquí vemos una actitud de duda, de incredulidad, porque Marta dice: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, sabemos que Jesús estaba allí, aunque no en presencia humana, pero tenía el poder de evitar que Lázaro muriera. Es una actitud de incredulidad, de duda, que no puede estar en nosotros como cristianos. Ante la adversidad, ante el problema, ante la dificultad, no puede haber duda. Marta dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella conocía a través de los profetas acerca de la resurrección. Dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios,
Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le contesta en el versículo 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección y en el día postrero. Esa fue la respuesta de Marta. Yo sé que resucitará. Ella conocía los escritos de los profetas. En aquel tiempo esta palabra no estaba escrita. Solo tenían parte de la Biblia, que son los profetas y el libro de la ley de Moisés. Por eso se guiaban ellos. Ella conocía la promesa de resurrección, pero Jesús no le estaba hablando de eso. Por eso ella tenía una actitud de duda, de incredulidad, aún conociendo acerca de la resurrección de los muertos. Ella dudó que Jesús, el que estaba allí presente, tenía el poder para libertar, para rescatar, para resucitar a Lázaro de la tumba en la cual se encontraba. Así también nosotros, en medio de la dificultad, dudamos, somos incrédulos, aún conociendo esta palabra escrita. Vienen los dardos del enemigo, pero le damos cabida. No los tiramos a un lado con la palabra, con las promesas que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos que pararnos firmes cuando venga esa dificultad, cuando venga ese dardo, y lanzarlo aún afuera en el nombre poderoso de Jesús. Dios quiere que aprendamos a vivir confiados en su poder, en su presencia, en su palabra. La misma palabra se va a estar dando continuamente, pero es su responsabilidad, es mi responsabilidad delante de Dios, el caminar sobre esta palabra, el caminar sobre sus promesas. Marta tuvo una actitud de incredulidad y de duda, porque le dice, si hubieses estado aquí. ¿Cuántos de nosotros muchas veces le preguntamos, Señor, si hubieses estado con mi hijo, si hubieses estado con mi esposo, si hubieses estado en esta situación que yo estaba pasando, no la hubiera pasado, me hubieras ayudado? Pero muchas veces cuando le decimos eso al Señor, es como estarle diciendo, Señor, usted es el culpable de lo que me está sucediendo. Cuando muchas veces Dios no tiene la culpa. Son decisiones nuestras que nosotros tomamos fuera de la voluntad del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. El relato sigue. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Según el relato, ella confiesa que sí cree, pero más adelante veremos una actitud también de incredulidad al oponerse o al decirle al maestro, ya llegue, no quite la piedra porque ya llegue, ya son 4 días. O sea, ella estaba diciéndole al maestro, no lo hagas, mi hermano está muerto. Ella aquí está diciendo, sí, yo creo en la resurrección de los muertos. Pero con las actitudes nuestras, con nuestra manera de ser, le decimos al Señor, no creemos, no creemos. Aunque la promesa esté en su palabra, aunque vengamos a la iglesia, a veces no creemos en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Una actitud de incredulidad muchas veces posa en el pueblo de Dios, lo cual al Señor no le agrada. Bendito y alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Habiendo dicho esto, fue, dice, y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella
y la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero qué diferencia de María. María dice que postrándose a los pies de Jesús, una actitud de adoración, una actitud de humillación, una actitud, ¿verdad?, de derramar su alma, de derramar sus emociones, todo su ser delante de Dios. Esa es la actitud de María, que aunque ella también le dijo: si hubieses estado allí, pero Marta sencillamente se lo dijo: Maestro, si hubieses estado aquí. María se postró. Cuando venimos delante de Dios postrados, en oración, en humillación, en adoración, aunque las circunstancias sean adversas, el Maestro estaba allí. El Maestro Jesús de Nazaret está aquí con nosotros. Está en los momentos difíciles. Está en las pruebas que pudiéramos estar pasando. Está con nosotros porque su palabra lo dice. Entonces la actitud que nosotros tenemos que tener es de humillación, de derramar nuestra alma delante de Él. Así como Ana, que pedía un hijo. Ana dice que llegó al templo y derramaba su alma delante de Dios, que el sacerdote que estaba ahí la tuvo por ebria, pero ella hablaba con Dios y derramaba su ser delante de aquel que podía darle la respuesta, de aquel que podía darle la salida, de aquel que podía darle la victoria. No es para muerte, no es para muerte las situaciones que muchas veces pasamos como hijos de Dios. La palabra de Dios no nos dice que no se nos va a hacer fácil. La palabra del Señor nos enseña continuamente que a través de lucha, de batalla, a través de situaciones difíciles, de enfermedades, a través de problemas, a través de cualquier circunstancia, nosotros tenemos que ser pasados, porque lo que nos espera en la vida eterna es un regalo extraordinario. A Jesús le costó su vida, pero el Padre lo resucitó. Nosotros tenemos que morir. Morir, dice su palabra, que nosotros tenemos que morir. ¿Cómo tenemos que morir? A nuestro yo. Aquellos pensamientos que vienen de nosotros mismos para no querer hacer la voluntad del Señor, a no querer hacer lo que Dios nos manda hacer muchas veces. Jesús desde un principio estuvo dispuesto a llevar la cruz por cada uno de nosotros. ¿Cuán dispuestos usted y yo estamos de tomar esa cruz continuamente y doblegarnos delante del Todopoderoso? Pero muchas veces nuestros corazones están llenos de orgullo, de amarguras, de cosas que vinieron y marcaron nuestras vidas. Pero Jesús estaba allí. Jesús está aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Los discípulos tuvieron una actitud de temor. Marta, una actitud de incredulidad. María tuvo una actitud de adoración, de reverencia, de humillación delante del Todopoderoso. Gloria sea el nombre del Señor. Muchas gracias, Señor. Le adoramos, Padre. Le bendecimos. Gracias, Señor. El versículo 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. El 36 dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Las murmuraciones de aquellos que no creían en el poder de Jesucristo.
Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia nos relata en el Evangelio de San Juan que Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Es a lo que estos hombres estaban refiriendo. Lázaro posiblemente era una persona muy importante. Estos judíos eran líderes religiosos que estaban ahí acompañándoles en el duelo, en el luto que ellos tenían. Lázaro y María y Marta eran personas importantes en ese tiempo. Usted y yo somos importantes para el reino del Señor. Usted y yo somos importantes porque valemos la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, esa sangre preciosa que fue derramada en esa cruz del Calvario por usted y por mí. Nosotros valemos la sangre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. El versículo 4 dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Ese segundo punto es lo que el maestro le estaba diciendo a Marta. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Ese milagro iba a marcar profundamente el ministerio de Jesucristo. Alabado sea su nombre, digno de loor y de exaltación. Gracias, Señor. Ella una vez más le dice, maestro, ya hiede, ya son 4 días. No quites la piedra. Eso es lo que Marta le trató de decir, pero el maestro la reprende. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho, mi amado hermano, hijo mío, dice el Señor a través de su palabra, que voy a sacarte de esa dificultad, que no es para muerte, sino que es para que Dios se glorifique. A través del proceso veremos la mano del Señor actuando a favor de aquellos que se mantienen firmes, creyendo en las promesas del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor nos trata de decir que para nosotros ver la gloria de Dios es necesario quitar esa piedra. Esa piedra era el obstáculo para que Lázaro saliera de la tumba. Esa piedra era lo que impedía que Lázaro saliera de ahí. El Señor lo podía hacer. El Señor tenía el poder de quitar la piedra junto con Lázaro, pero no lo iba a hacer de esta manera. El maestro mandó a quitar la piedra. ¿Cuál es la piedra que le está impidiendo a usted y a mí ver que la gloria de Dios se manifieste, trayendo las almas a salvación, restaurando las vidas, libertando a aquel que está cautivo, aún nosotros mismos, las áreas que nos impiden alabar al Señor, tener esa libertad de poder entrar adelante de su presencia? ¿Cuál es esa piedra que nosotros tenemos que remover? Porque eran ellos, el ser humano que usó el Señor para quitar la piedra. Jesús lo podía hacer. ¿Qué significa eso? Que hay cosas que usted y yo tenemos que quitarlas. El Señor no las va a quitar. Sí, Señor. El Señor no las va a quitar, es usted y yo. Y usted y yo conocemos qué cosas nos están impidiendo para ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas gracias, Señor. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la última parte del versículo 4. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, refiriéndose
a la resurrección y a la muerte de Lázaro. Jesús podía decirle sencillamente: Lázaro, sal. Pero Él le dio la gloria a Dios. Ahí le estaba dando la gloria al Padre. Y ahí el Padre iba a responder al llamado de su Hijo Jesucristo. Le dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Esa es la confianza que Jesús tenía en su Padre. Esa es la confianza que nuestro Dios quiere que nosotros tengamos al venir o al ir ante su presencia. Sí, Señor, esa aleluya. es la confianza en medio de toda dificultad. Alabado sea el nombre de Bendito Jesús. sea Dios. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Oiga bien, para que aquellos de aquel momento creyeran que el Padre había enviado a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor nos enseña que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Dios. Nosotros estábamos muertos espiritualmente. Aunque estemos vivos, sin Cristo estamos muertos. Es necesario recibir a Cristo en nuestros corazones para que vivamos espiritualmente. Estábamos muertos. Cuando venimos a Cristo y le recibimos como Salvador y Señor, nosotros resucitamos a una vida nueva en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Este pasaje marcó la historia del ministerio de Cristo, pero también marca nuestra historia. ¿En qué sentido? Estábamos muertos y Cristo Jesús dice que el que está muerto, pero si está en Cristo, vivirá eternamente. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, aleluya. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado, las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadlo, dejarlo ir. Bendito sea el nombre del Señor. No es para muerte la circunstancia que muchas veces pasamos. No es para muerte. En el relato el maestro le hizo 3 preguntas a las personas que estaban allí. En el versículo 26, ya para terminar, le dijo a Marta, le dijo el 25, le dijo Jesús a Marta: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pero el maestro le preguntó: ¿crees esto? El maestro nos pregunta ahora a nosotros: ¿crees esto, iglesia? Porque si la respuesta es sí, nuestra actitud tiene que cambiar. Porque cuando estamos en el Señor es un proceso de crecimiento, de madurez espiritual. Aleluya. No es de que hoy recibo a Cristo y mañana no. Pero hay un cambio, hay una transformación, hay una renovación de nuestro ser interior. ¿Crees esto? Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Todo aquel que vive, nosotros vivimos físicamente, pero nosotros le hemos recibido a Jesucristo. Y dice: aquel que vive y cree en mí, dice el Señor, no morirá eternamente. Nosotros, este cuerpo va a morir, de viejito, de joven, enfermo o sano. La palabra del Señor dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Aleluya. Está establecido por Dios que nosotros tenemos que entregar este cuerpo al polvo. ¿Crees esto? Dice el Señor en esta hora. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, mi amado hermano, mi amado amigo?
Señor. Este es el momento que Dios destinó de la eternidad para que usted y yo estuviéramos en este lugar. Porque nadie conoce nada de nuestras vidas sino solamente nuestro Creador. Bendito sea Dios. Es tiempo de que esa situación que estamos pasando, que esos momentos difíciles no sean para muerte. Pero no va a depender de Dios. Va a depender del ser humano creer o no creer. Bendito sea el nombre del Señor. La segunda pregunta que le hizo en el versículo 34, le dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Refiriéndose a Lázaro, donde estaba la cueva. Ese problema es Lázaro. Esa dificultad es Lázaro. ¿Dónde usted la va a poner? ¿Va a seguir cargando con eso? ¿Con esa dificultad, con esa situación? ¿La va a seguir cargando? ¿O va a ser como María, de traerla a los pies de Jesucristo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde le vamos a poner? Alabado Dios. El maestro le preguntó, ¿dónde le pusiste? ¿Dónde usted y yo le vamos a poner? Sí, Señor, aleluya. ¿A los pies del maestro? ¿O vamos a seguir cargándola como una excusa? ¿O vamos a querer la libertad, la resurrección que Jesús hizo a través de Lázaro? Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que alcanzar la madurez espiritual en nuestras vidas. Alabado sea Dios. Y eso solamente se consigue, amados hermanos, a través de pruebas, a través de dificultades. No crea que yo no paso dificultades, las paso. Pero el Señor me habla a través de su palabra. El Señor me habla a través de su palabra. Esto es para mí y es para usted. A través de dificultades tenemos que ser moldeados. Porque nosotros mismos, por nosotros mismos, no podemos hacer nada si no es por la ayuda de Dios. Esa fue la segunda pregunta. La tercera, en el versículo 40. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Le dice a usted, hijo mío, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Marta, igual que usted y yo, llena de dudas por el dolor que estaba sintiendo, por la incredulidad. Pero ella dijo, si quitan la piedra, lleve. La piedra también significa ese pecado que nosotros tenemos muchas veces en lo oculto. Y muchas veces apesta. Porque el pecado hiede, mi hermano. Lázaro estaba muerto. La muerte tipifica también las tinieblas, porque nosotros estábamos muertos en un mundo perdido. Pero Cristo nos rescató. Gloria a Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, dice el versículo 41, quitaron la piedra. Sí, Señor, así es. Quitaron la piedra. Tenemos que quitar esa piedra de nuestros corazones que nos impiden ver la gloria del Señor manifestada en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria. 3 preguntas le hizo el maestro a los que estaban en ese momento. 3 preguntas nos hace el Señor a cada uno de los que estamos aquí. ¿Crees esto, la vida eterna? ¿Dónde le pusiste? Y no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Póngase de pie. Gracias, Señor. Qué lindo eres. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias te damos, mi alma. Quiero invitarles y dejarlos con estos versículos Maravilloso. 25 y 26. Bendito sea Dios. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Creemos esto? Porque ese es el hecho o el propósito de venir continuamente a los servicios. No una vida plena en este mundo, porque nuestra mirada tiene que estar en el reino celestial, porque lo que nosotros vemos se va a acabar. Un día, así como vamos a morir, un día esto se va a terminar. ¿Y para dónde vamos a ir? Creemos, dice el versículo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque muramos físicamente, Él ha prometido resucitarnos. Es lo que el versículo está diciendo. Él ha prometido resucitarnos. Aunque muramos físicamente y estemos en una tumba y nos entierren, pero de esa tumba fría, así como Lázaro, vamos a ser resucitados. Esa es la promesa para nosotros. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Si usted no cree en Jesús y muere físicamente y se va sin Cristo, usted va a morir eternamente. Su morada no va a ser con Cristo. Su morada, dice la Biblia, es en otro lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre eterno, le doy gracias por esta oportunidad que usted me ha dado de compartir, Señor, su palabra. Padre, yo he dado lo que usted puso en mi corazón. Yo he cumplido, mi Señor, con el mandato que usted me dio. Ahora, Padre mío, todo está en sus manos. Y que la obra del Espíritu Santo sea en cada corazón, amado Rey. Gracias, Señor. Toda gloria y toda honra es suya, Padre. Muchas gracias, Señor. Presento cada uno de los que están en este lugar, Señor. Los presento delante de usted. Y que sea usted obrando en cada vida y en cada corazón. Haciendo usted la obra. Maravilloso Espíritu Santo. Muchas gracias. Tengo que hacer una pregunta. Si hay alguien en este lugar que no conoce al Señor, que nunca ha recibido a Cristo como Salvador, le invito que lo haga en esta hora. Es usted que debe de quitar la piedra para que Jesús entre a su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted le ha fallado al Señor, se ha apartado, este es el momento de que usted se reconcilie con el Señor. Es el segundo llamado. ¿Hay alguien que quiera recibir a Cristo como Salvador? ¿Hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor? Es ahora el tiempo. Mañana no sé qué va a pasar, pero es ahora que el Señor le ha hablado a la puerta de su corazón. Muchas gracias, Señor. Presento una vez más cada uno de los que estamos aquí. Gracias le doy por ellos. Y le ruego, mi Padre amado, que les dé una oportunidad más en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, amado Rey.